Vamos a ver cómo solucionamos este inconveniente. Lo que pasa es que yo no soy muy afecto a trabajar con Zoom, por ejemplo, y sin embargo, vamos a ver si por esa vía u otra que está habilitando la unidad de sistemas puedan entrar más, de modo que puedan participar, porque como les es baja, es verdad, por eso es que no soy, decía, muy afecto a Zoom, porque tiene después una codificación chat en nuestros links, un memorándum. Yo tengo que participar en la elaboración, primero la selección de textos para el curso pre-facultativo, del que ustedes han sido parte, más bien lo han superado, pero cada año hay esa tarea. Y bueno, yo siempre soy componente de ese grupo de docentes que seleccionamos textos, luego elaboramos preguntas, etcétera. Y el lunes es probable, no estoy seguro porque la reunión está citada a las 9, pero no sé si durará hasta 10:30 o más, caso en el cual tal vez no pasemos clases o tal vez, ojalá, ya se designe el asistente o la asistente oficial del curso, de modo que con él o con ella ustedes vayan desarrollando alguna tarea. No siempre de avance, depende quién sea el asistente, porque hay algunos o algunas que conocen bien la materia y podrían estar viendo algo que, bueno, sea una introducción, se puede decir. No hay un criterio definido sobre casi ningún aspecto que los vayamos eh, avanzando, excepto algunas cuestiones que, claro, tienen fecha de fundación, por ejemplo, como cuando uno funda u organiza una sociedad, una agrupación formalmente, pero aún así es discutible. Porque la ciudad de La Paz, por ejemplo, creo que todos lo saben, se fundó en La Hollada en 1548, el 20 de octubre, pero antes lo hizo en la localidad de Laja. Entonces, ¿cuál fundación vale? Las dos. Claro, depende del contexto, pero así como es ejemplo, la ciudad de Lima y otras, en Bolivia también como Santa Cruz y otras, se fundaron dos veces. ¿Cuál fundación vale? ¿Cuál es la fecha exacta? Las dos o las tres, si hubiera más de dos. Por eso es a veces algo que debemos analizar, aclarar y escuchar a quienes a veces se dan el tiempo para revisar otras fuentes, otros textos, otras páginas web en las que hay mucha buena información de buenos investigadores que hay en el país y del exterior, y por eso es que las clases son parte de lo que dijimos, la pedagogía circular, en la que el profesor da una pauta o invita a que se lea algo, se escucha y luego el profesor aclara, refuerza, o también los estudiantes si es que quieren hacer ese reforzamiento, ¿no ve? Entonces, por eso es que participar es conveniente, además para tener la posibilidad de que nos vayan anotando. Entonces, Diana está admitiendo y dando la palabra, porque de momento no se puede hablar solamente, sino levantando la mano, y al que levante la mano, se le da la palabra para escucharle según lo que se pregunta. Entonces, habíamos pedido que ustedes recuerden, porque todos tenemos una noción, porque la hemos visto en el colegio y en otras fuentes, o lean o entren a un buscador informático y nos digan qué es la historia. Y para ese fin, cuando nos digan el derecho, porque ¿qué es el derecho? Ustedes tienen que decir, según tal autor, según Juan Pérez, el derecho es tal cosa. De modo que nosotros digamos, ¿a qué bien? Porque ese autor evidentemente es
muy conocedor del derecho o de la historia o de la geografía, de lo que fuere, y además nos digan cuándo ha vivido o si sigue vivo esa persona, ese investigador, ese jurista o lo que fuere. Porque, claro, un personaje, un científico, un investigador que ya ha muerto, que ya ha fallecido, no puede pues corregir, ampliar lo que ha dicho. Y claro, hay que interpretar su pensamiento, sus criterios, sus textos, como lo siguen haciendo los investigadores, los estudiantes, los profesores, etcétera, pero no siempre la interpretación es uniforme. ¿Qué es lo que dijo Aristóteles sobre el Estado? Claro, uno puede y debe leer la Política de Aristóteles, que es un texto no muy ampuloso. No quiere decir que no hay que leer los textos ampulosos, pero es que cuando son breves, cortos, a veces obviamente la lectura es más fácil, más rápida. Hemos dicho que el Capital de Carlos Marx, por ejemplo, comprende 3 volúmenes, por redundar, muy voluminosos. Y entonces leer esa obra toma muchísimo tiempo. No es una obra fantástica, por supuesto, pero es como una enciclopedia, que si bien trata de la vida de los humanos desde el punto de vista esencialmente económico, pero no hay que olvidar que Carlos Marx conocía mucho de derecho, de sociología, de historia y de otras disciplinas, y por eso leerlo, por lo menos en el Capital, porque hay otras obras como el Manifiesto Comunista, por ejemplo, que es breve, pero el Capital es complicado. Si hablamos de Aristóteles para tratar de entender qué es la política, bueno, podemos leer la obra y decir, según Aristóteles es esto. Pero a veces no hemos leído la obra, pero podemos usar el nombre de un investigador que lo ha leído. Si es vivo, es decir, que si está vivo todavía, tal vez pueda corregir sus acertos, sus aseveraciones, porque eso es parte del conocimiento científico, la posibilidad de transformación, de remoción, de cambio. Uno cualquier momento puede encontrar una nueva fuente y decir, había sido así o había sido así, este criterio. Entonces, incluso las fundaciones, como dijimos, de ciudades, poblaciones, organizaciones, pueden cambiar cuando se encuentran documentos, evidentemente para, sobre todo, organizaciones y personas jurídicas más antiguas, porque de las nuevas, felizmente, hay bastante material, fuentes bibliográficas en las que se puede descubrir la información precisa, pero de las antiguas siempre hay duda, porque en la historia también hay falsificaciones, si no lo sabían. Hay gente que se ha dado, y por ahí se sigue dando a la tarea de cambiar, de pretender cambiar los hechos más importantes de los humanos, los hechos históricos, y tratan de decirnos que ha sido así o ha sido así, tal suceso, y por eso es conveniente la revisión desde distintos puntos de vista. Entonces, esa es la metodología que tenemos que utilizar para hablar de algo. No lo que yo creo. Para mí el derecho es esto, el otro, qué bien. Pero acá se trata primero de utilizar la información de grandes juristas o historiadores o antropólogos, lo que fuere necesario. Y hay que hablar algo de esa persona, lo mínimo. Por ejemplo, Carlos Marx. ¿Pero quién fue Marx? Carlos Marx. Fue un investigador que nació en tal lugar y entre tales años, o que sigue vivo, o que ya falleció. Y una o dos de sus obras más importantes son estas. De modo que cuando yo escucho eso, a veces digo, yo voy a tratar de leer
la política de Aristóteles, por ejemplo, no será de momento, pero me anoto en mi lista, porque para eso es el cuaderno, la agenda o el propio teléfono, aunque es mejor tener un cuaderno aparte, de apuntes simplemente de cosas importantes, porque no hay que escribir como si fuera un dictado, como antes decía voy a dictar, o como antes lo hacían los profesores, pero así uno, por la información breve que me ha dado alguien, el profesor o los demás compañeros, puede leer después esa u otras obras y enriquecer su conocimiento. ¿No ve? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que investigar, hablar de algún asunto y después podemos decir, pero yo creo que Carlos Marx estaba equivocado, porque, por ejemplo, Carlos Marx, entre otras cosas, dijo que la religión es el opio de los pueblos. La religión es el opio de los... ¿Qué quiso decir? A que la religión adormece como el opio, que es una droga, ¿no ve? Que se produce a partir de las flores que son las amapolas, ciertas amapolas. Y dice Carlos Marx que eso en realidad impide que los humanos piensen más abiertamente, más racionalmente, porque como que se empaquetan, vamos a decir, con los moldes de la religión, como que se adormecen. Tienes razón hasta ahora, en gran parte, Carlos Marx, sobre ese asunto, pero podemos decir también que actualmente hay otros adormecedores de la conciencia humana. El fútbol, por ejemplo, que es un deporte muy interesante, pero cuando uno lo practica, cuando puede practicarlo, porque hay gente a la que no le gusta el fútbol o no puede practicarlo porque tiene dificultades en los pies, por ejemplo. Pero el fútbol también es un negocio mundial, gigantesco, un negocio que se ha comprado, un lugar para desarrollar ese evento, como ha sido el reciente Mundial de Qatar, un país donde deben jugar muy pocas personas, especialmente los inmigrantes, que los hay más que pobladores de la propia Qatar. Pero después es un país que no tiene una tradición futbolera, pero que sí tiene muchísimo dinero y por eso decidieron que finalmente allí se lleve a cabo ese mundial. Pero hay otras cuestiones que el fútbol produce, que es un negocio, ya esperamos que tiene muchísima información para analizar, porque claro, el problema es que a veces se compra árbitros, arqueros, jugadores, dirigentes, etcétera, pero a la gente le inducen a que eso sea algo que expectemos, que apoyemos la mayor parte. Y claro, esto es algo que adormece cuando en realidad no nos produce ningún bien, ningún beneficio, excepto ver algunos partidos que hay fabulosos, por supuesto, y en el Mundial los hemos visto, pues, y también en otros ámbitos hay, y mucho mejor si practicamos fútbol los que podemos, porque incluso ahora las mujeres incluso juegan, porque claro, cualquier deporte o la mayor parte son componentes de la salud. Pero luego hacernos creer que el fútbol es tan importante como para hablar de eso todos los días, para que haya noticiosos especiales, eso también adormece. Y eso es algo que, claro, Marx no sabía, porque para su tiempo, de hace más de 100 años de vida, el fútbol no estaba desarrollado como ahora. Que bueno, reiteramos, tiene unas connotaciones muy grandes, pero por eso es que hay que saber quién es el autor del que hablamos, quién nos informa algo, para, bueno, tener un criterio más o menos uniforme, para tratar de llegar a un acuerdo, de modo que en un examen, si se pregunta, por ejemplo, ¿qué es el derecho? Uno diga, el derecho es esto, según
tal autor. Y si quiere, uno le puede decir, sin embargo, yo creo que estaba mal, o está mal este criterio de este señor, aunque fuera famosísimo, un monstruo del conocimiento como Aristóteles o Carlos Marx, pero parece que él se olvidó o no conocía, porque claro, si Marx vivió hace más de 100 años, Aristóteles vivió hace 2000 años. 2000 años, pues ya el mundo era otro. Era una antigüedad en la que no había algunas cosas, obviamente, y había otras, porque Aristóteles apoyó la esclavitud, por ejemplo, como algo legal, porque él, claro, creía que era hasta natural la esclavitud. Y claro, actualmente la esclavitud es lo opuesto, ilegal, ilegal en la mayor parte de los países del mundo, aunque obviamente de forma pública se señala que la esclavitud es ilegal, aunque hay una esclavitud encubierta, se puede decir, que es la que impide que alguna gente desarrolle su trabajo y su modus vivendi de una manera adecuada. Entonces, por eso es que es bueno que cuando hablemos de un autor, eh, digamos algo de él, brevísimo, como que él vivió en tal tiempo, porque ese tiempo nos da idea también de lo que pensaba y lo que había en ese tiempo de ese autor, si sigue vivo o no, porque quiere decir que puede seguir produciendo o corregir, completar lo que ha producido, cuál es su o sus obras principales, unas dos suficiente, y entonces diremos, si él ha dicho eso es porque tiene mucha razón, porque también en el conocimiento se aplica lo que se dice corrientemente, zapatero a tus zapatos. Es decir, obviamente un zapatero sabe mejor que un médico, que un abogado o que un astronauta cómo se debe arreglar o fabricar zapatos, ¿no ve? Y un abogado se supone que sabe mejor que el zapatero cómo se fabrica, cómo se produce leyes, normas jurídicas. Eso es casi una ley del conocimiento, se puede decir. Es decir, el geógrafo sabe, pues, por eso es geógrafo, más geografía que el médico, obviamente, y el médico que el geógrafo. Sin embargo, hay excepciones, porque además de los grandes personajes, como señalamos, el de Carlos Márquez, que sabía muchas cosas, lo mismo, hay muchos grandes pensadores desde la antigüedad, como el propio Aristóteles o Platón, por ejemplo, que eran enciclopedias vivientes y estudiantes, porque estudiaban mucho. Pero tampoco en su tiempo había muchas cosas, no había la tecnología y la información sobre muchas cosas que hay ahora. Sin embargo, si tratamos de analizar qué es la política, qué es el Estado, qué es la república, Platón o Aristóteles siguen vigentes, claro, parcialmente, porque han sido completados, ampliados por otros propios griegos y de otros países, hasta de Bolivia. Y cabalmente en Bolivia, por ejemplo, hubo un médico que se llamaba Jaime Mendoza. Jaime Mendoza, además de médico, era un viajero que le gustaba viajar por todo el territorio boliviano y él se anotaba porque no tenían, creo, ni cámara fotográfica, porque antes era carísimo, como un S20 de Samsung, debe ser, claro, es caro, que muchos quieren, pero no pueden, porque bueno, es muy caro, yo me conformo con algo parecido y listo, con tal que me sirve, y no más están bien, ¿no ven? Entonces, Jaime Mendoza se anotaba lo que podía del recorrido que hacía, y él pensó en que debería haber una carretera que una Bolivia de extremo a extremo, así,
de una punta, digamos, de Tarija hasta Cobija. Y esa forma de pensar sobre una carretera que una en una diagonal a la que confluyan los demás pueblos, las demás ciudades, poblaciones del país, se denominó la Diagonal Jaime Mendoza. En construcción que se ha avanzado, pero que todavía no se puede decir. Ya existe una gran supercarretera que une el sur con el norte de Bolivia desde Pando, no siempre desde Cobija, hasta Tarija, no siempre la ciudad de Tarija, sino en algún punto, que permita un flujo de la gente más rápido. Pero esa diagonal Jaime Mendoza es un proyecto que se sigue desarrollando, que la mayor parte de la gente aplaude. Pero seguro la desarrolló un gran ingeniero o geógrafo, ¿no? Fue un médico que tenía vocación, claro, porque el país se unificará con una gran carretera o muchas, que es mucho mejor, pero por lo menos una central que fuera diagonal. Y Jaime Mendoza escribió El macizo andino, por ejemplo, para describir lo que no solo fueron ideas, un libro, entre otras obras y otros escritos, que describe lo que es Bolivia y sus partes. Y miren, lo hizo hace años cuando no se podía como ahora cuando viajamos a cualquier lado, a cualquier barrio, vamos, podemos firmar todo, ¿no ves? Si nos gustan sus plazas o calles o lo que tenga, sacar fotos, etcétera. E incluso a veces ni hace falta ir, aunque es muy lindo ir a los lugares, pero ahora ponemos Sao Paulo en Brasil y podemos ver minutos u horas en Google y muchos de sus lugares principales o cualquier ciudad del mundo. Hemos llegado a esa ventaja los humanos de tener a la vista en nuestro teléfono, claro, mejor en una computadora más grande se ve mejor, pero Jaime Mendoza no fue un ingeniero o un geógrafo, y eso un poco desdice lo que dijimos, zapatero a tus zapatos, el zapatero vale más. Pero esas son excepciones, porque claro, ahora los geógrafos profesionales, que también hay unas carreras de ingeniería geográfica en la UNSA, saben mucho más que Jaime Mendoza, por supuesto, porque claro, lo han estudiado a Jaime Mendoza y a otros geógrafos con otros artefactos, instrumentos y tecnología que posibilita el análisis muy adecuado de cualquier territorio. Pero, reiteramos, Jaime Mendoza fue una excepción, porque luego cuando hablamos de cualquier tema, incluso de la geografía, es bueno decir, según tal autor, que es un geógrafo que produjo esta obra, entonces la Tierra es así o así. Ah, ya, es más creíble que se hablara un abogado. No, el abogado no sabe mucho de geografía, algo sabrá, con excepciones también, pero siempre ve, entonces quiere decir que lo que escuchamos o leemos tiene bastante asidero. No es porque ha dicho el director de la carrera, el decano, no, no, no. Aquí la autoridad es la autoridad que conoce algo porque ya ha investigado sobre ese algo y ha escrito algo o mucho sobre ese algo. Pero no porque sea rector vamos a creer lo que diga, salvo que nos hable de asuntos de la administración universitaria. Ah, claro que en eso sabe mucho más que muchos de nosotros, el rector. Por eso es rector, porque está administrando la universidad, la está dirigiendo, ¿no ves? Pero que nos venga a hablar de medicina, salvo que fuera médico, pero el actual rector no es médico, es un gran profesional administrador de empresas, pero
de medicina seguramente sabe como quien les habla, como todos nosotros, salvo que en el grupo hay alguno o algunos médicos, porque a veces en los grupos hay gente que, bueno, tiene ya una o más de una profesión, y eso es muy loable, muy grato, porque a veces hablamos de algún asunto y él dice, un ratito, yo soy médico, voy a aclarar. Cuando nos enteramos que es médico y le pedimos, a ver, Juan Pérez, ¿qué es esto? Desde el punto de vista de medicina y nos aclara. Qué bien, qué maravilla. Podemos entrar a Google, pero antes entraría alguien del grupo. Nos está compartiendo lo que sabe y está construyendo conocimiento colectivo para todos. Entonces preguntamos, como habíamos dicho, ¿qué es la historia? ¿Quién quiere aclarar? Levante la mano. Levante la mano para que se le dé la palabra. Licenciado, buen día. Yandira, yo quisiera que... está bien, ha levantado la mano, que le dé la palabra, porque los demás tienen que estar silenciados para que no se escuchen muchas voces, pero Yandira está bien. Tienes la palabra. ¿Qué es la Ya, historia? Según lo que tú has según la RAE, bueno, según la RAE, ¿no? Ahorita acabo de investigar y dice que es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memorias, sean públicos o privados. ya. Eso es según la RAE. Y yo Yandira, pienso que ahora, está, ¿no ves? sí, sí. Ya. A ver, está bien lo que dices, Yandira. Ah, Elena, ¿no? O Yandira. Yandira puede ser. Yandira, perfecto. A ver, ¿qué es la RAE? Porque por ahí yo no sé, o algunos no saben, ya has dicho, según la RAE, es como decir según Marx, por decir, ¿no ve? Un nombre, o Aristóteles. Tendrías que aclararnos quién fue Aristóteles. ¿Qué es la RAE? Yandira, Sí, licenciado, es la Real Academia Española. la Real Academia Española. ¿Y Sí, cuál es su propósito principal, pues, de la RAE, de la Real Academia del, Española? ¿A qué bueno, se a lo que sé es dar definiciones de ciertos conceptos, sí, Ya, definiciones de ciertos conceptos. ya, está bien, has participado, estás anotada, pero yo aclaro, para que no lo haga otro por la prisa, que la Real Academia Española es la tal, pero de la lengua. Real Academia Española de la Lengua. Es decir, es una organización que nos aclara, que nos ilustra, porque tiene incluso todo un diccionario de la RAE sobre cómo se debe y cómo se usan los términos en el idioma español. Pero no es una academia especializada en historia, por ejemplo. Ahora que hay varias academias de historia en muchos lugares del mundo, y claro, obviamente la palabra como palabra historia para la Real Academia tiene que tener su significado como lo tiene. Como tú dices que es una narración, ¿no ves? ¿Qué más has dicho? Que es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memorias, ya sean públicos o privados. Ya, perfecto. Es una narración de los acontecimientos pasados. Habrá que decir que es obviamente de los humanos, porque los animales tienen historia, así podemos preguntar. ¿Se puede hacer historia de los animales? Claro. Así lo hacen los zoólogos, por ejemplo, los que estudian zoología, o que quieren saber si los elefantes actuales, por ejemplo, siempre han sido así, de ese tamaño grande,
o ha habido otros elefantes más grandes o más pequeños. Y entonces esa historia, ese rastreo de los orígenes de los elefantes, está bien que lo hagan los zoólogos, pero a nosotros nos interesa la historia humana, sobre todo. Al que le interesa la historia de los animales o de las plantas, perfecto. Puede hacerla, investigar en el tiempo que tenga disponible. Pero la SAE está suponiendo que es la historia de los humanos. Dice, de los acontecimientos dignos de memoria. Pero ¿cuáles son dignos de memoria? Los que hay que, seguro los acontecimientos más positivos. ¿No ve? Más positivos, esos serán dignos pues de memoria. ¿Qué es a decir de los acontecimientos más importantes? Pero importantes como positivos o negativos. Porque la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que culminó en 1945, ¿fue algo grato para los humanos? No, por lo menos para la mayor parte de los humanos, porque murieron millones de personas, se destruyeron muchas edificaciones, etcétera, se causó mucho dolor. No fue y no es algo grato para los humanos. Tal vez para algunos nazis o neonazis, que los hay ahora, pero esos son pocos, esos son los menos. En su momento fueron muchos, pues estuvieron obligados por el gobierno nazi alemán a creer que ese régimen era de los mejores, estaba privilegiando una raza superior, la raza aria, como en su tiempo se dijo. Y se sigue diciendo por alguna gente, reiteramos los neonazis, pero para el resto del mundo no fue algo grato. Entonces, eso es digno de memoria, por eso es que no siempre es digno de memoria, como dice la RAE, sino es o fue la Segunda Guerra Mundial un hecho relevante, muy importante, que hay que evitar que se reproduzca otra vez. Por lo menos así habrá que pensar en términos generales. Porque claro, la guerra es importante. Para los que venden armas probablemente sea lo más importante, porque ganan muchísimo dinero, igual que en el fútbol. Claro, hay gente para la que es lo más importante del mundo, pero por lo menos el fútbol no destruye gente, con excepción, porque hay gente que se suicida, que, como en el Mundial en Argentina, que festejaron hasta morir algunos por accidentes, cayeron, etcétera. Pero una guerra mata mucha gente, destruye mucho. Entonces, es bueno estudiarla, a cualquier guerra, pero desde el punto de vista de un retroceso humano, de una involución. Porque si no estudiáramos, ¿cómo podemos decir esta guerra? Y esos factores que han producido la guerra, hay que evitarlos. ¿Ve? Y en cambio hay que decir, el invento de una vacuna como la Sputnik rusa, por ejemplo, hay que estudiar. O hay que tener una información básica, porque seguramente la estudiarán los médicos, los biólogos, los especialistas, porque nosotros somos estudiantes de Derecho, no vamos a estar estudiando el origen de tal o cual vacuna, porque no nos interesa o no tenemos tiempo para ello. Pero la información básica probablemente. Ve, entonces, lo que dice la SAE y lo que ha dicho su compañera Yandira está bien, pero hay que complementar, porque a veces es insuficiente o es algo obvio a qué se refiere. Dice, es la narración o porque la narración significará algo que se comenta, que se habla, ¿no ve? O exposición que se expone para los otros. De los hechos más dignos de memoria
tanto públicos como privados. Ahora, la historia tendrá que ver con asuntos privados, probablemente, pero ¿no será que sobre todo se tiene que analizar los conocimientos de orden público preferentemente? Porque la vida de cada persona es importante. ¿Para quién? Para la propia persona. Y probablemente, muy probablemente, para su familia, para el grupo humano en el que trabaja. Un gerente de una empresa es importante para toda la empresa, tenga 10 o 100 trabajadores, porque si no es importante, mejor hay que cambiarlo. O un presidente, ¿no ves? Y entonces nos interesa cómo esa persona desarrolla su actividad. Pero la vida privada de esa persona, ¿a qué hora se levanta? ¿Qué cosas come? ¿Quiénes son sus amigos? Etc. ¿Será importante? Claro, una rama de la historia es la biografía, escritura sobre la vida. Incluso hay la autobiografía en la que uno escribe en su diario, en cuadernos, etcétera, cómo va desarrollando su actividad profesional o deportiva o su vida de persona corriente, común. Pero eso le interesará a la gente, con excepciones, sí. Porque claro, la vida de un presidente, la vida privada de un presidente como Barack Obama de Estados Unidos, por ejemplo, es pues importante porque él de paso, tal vez en función de esa vida privada, tome decisiones para el colectivo, que fue su nación, o que es su nación, Estados Unidos, ¿no ve? Pero luego la vida privada es solo importante para un círculo más reducido de personas. A su familia, ¿cómo no le va a interesar la vida del papá o de la mamá o de tal hijo? Para ver si le está yendo bien o que le vaya mejor, está estudiando. Pero a los demás, con excepciones, no nos interesa, excepto cuando hablamos de una señorita que se llamaba Ana Frank, por ejemplo. Una señorita que vivió en la Segunda Guerra Mundial, que se ocultó de los soldados alemanes junto con su familia y que escribió un diario. Y más que ella, es importante su diario. Claro, ella por haber escrito su diario en el que describió cómo los alemanes controlaban el barrio en el que vivía, qué hacían, a qué hora, cuántos, etcétera, porque ella estaba oculta con su familia en un subsuelo de una vivienda. Y eso se puede ver hasta en películas o leer el diario de Ana Frank. Y así algunos elementos de producción individual, privada, como el diario de Ana Frank o el diario del Che Guevara, por ejemplo, que vino a Bolivia y aquí escribió cómo le fue en Bolivia, son importantes. Pero luego, lo que importa sobre todo para la historia es el análisis de los acontecimientos públicos, más relevante, más importante. Porque esos acontecimientos hay que repetirlos. Se inventó una vacuna, hay que inventar otra mejor, por ejemplo. O hubo tal guerra, hay que intentar no repetir esa guerra porque se produjo mucho dolor con esa guerra. Ese es el análisis. Y esas son las fuentes que tenemos que utilizar, pero sabiendo a qué se dedica. Si es un análisis de la lengua, del lenguaje, las hay, qué maravilla. Pero no es especializado en historia. Sin embargo, no podemos descartar, por supuesto, su criterio, el criterio de que es una narración de los hechos. Más digno solo que dice, y eso ya es discutible.
algo que más dignos quiera decir más importantes o más relevantes. ¿Lo ves? Bien, entonces, ya han sido aclarado parcialmente, pero está bien. Ahora le escuchamos a Neisa Acho. Neisa Acho, a ver. Sí, yo tengo el del historiador griego Heródoto de Halicarnaso. Sí, Halicarnaso fue la ciudad Sí, donde él vivió. sí. ¿Qué dice Heródoto? Para él la historia era un recuento riguroso de los hechos, narrando las causas que provocaban la guerra que vivió en el momento histórico. El objeto de su obra era dejar testimonio para que no se caiga en el olvido. Muy bien. A ver, Neisa, lo que has dicho está bien. Pero, ¿cuándo vivió más o menos Heródoto? ¿Y tiene alguna obra escrita o no? Grecia, aún no encuentro muy bien. Vivió en el 425 antes de Cristo y ¿cómo se llama? Tiene obras como aquí está, libros, The Persian Wars, historia, tiene, ay, disculpe, ¿dónde está su nombre? Historia, The Persian Wars, Tairín, historia, aquí está, Penium Class Deluxe Edition y The Historia de Royal Collection Edition. Ya, está bien, Neisa. A ver, dime primero, Neisa, ¿tú sabes inglés o no? Sinceramente, licenciado, no tengo una gran habilidad en ese Ya, idioma en específico. claro. Felizmente, sin embargo, ahora vas a estudiar en la carrera de Derecho, ¿no ve? Eso es Sí, lo bueno. sí. Pero si utilizamos otro idioma, aunque sea leyendo, tenemos que antes prepararnos en su traducción para estar seguros de que lo que decimos quiere decir esto, porque por ahí no sabemos inglés. Muchos, claro, felizmente, en el pensum de la carrera ya se estudia idioma extranjero, y entre ellos el chino o el inglés. Y claro, el chino es muy importante, pero el inglés lo es más, porque es el lenguaje del comercio, de la tecnología, pero el que quiere estudiar chino mandarín, perfecto. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hablar. Es decir, yo he preparado y revisado antes, porque si es el momento, porque a partir de ahora el que participa lo tiene que hacer con cámara, porque tiene que mostrar que ha escrito en un papel, sí, lo que ha investigado, porque si quieren leer en el mismo teléfono, a veces se pierde la información, se cruza, se dificulta y no entendemos bien. ¿No ve? Entonces, eso sirve para qué? Porque estamos poco a poco entrenándonos para hablar, para decir lo que hemos investigado, para ayudar a los otros para que entendamos mejor qué es esto o lo otro. ¿No ve? Y claro, lo bueno es de Neisa que ha encontrado una definición de historia de quién es considerado el padre de la historia, es decir, Heródoto. Heródoto con H por si acaso, un investigador que vivió, como ha dicho su compañera, unos 400 años antes de Cristo, es decir, hace más de 2400 años. No sabía lo que es la historia, no, al contrario, porque él escribió un tratado sobre historia, los libros de la historia, que son 10 partes
Y claro, él dice que la historia es un análisis de los acontecimientos pasados para no olvidarnos de ellos. Claro, le falta decir a Heródoto de los acontecimientos más importantes, quiere decir positivos y negativos, porque no va a ser la historia solo el análisis de los acontecimientos positivos y los negativos, o solo de los negativos y los positivos. Pero Heródoto lo bueno es que quería que sepamos las causas, a eso se refiere lo que ha dicho Neisa, de los acontecimientos, esos los más importantes para los humanos. Y lo bueno de Heródoto es que él era otro gran viajero, que conectó lo que es el sustrato geográfico de la historia, porque los acontecimientos históricos suceden, han sucedido y van a suceder en algún lugar o en algunos lugares. No hay acontecimientos históricos en el aire, aunque claro, se puede hablar de acontecimientos que suceden en los aviones, que es en el aire, o en las naves que viajan al espacio, es el aire, pero igual el espacio es parte pues de un estado, del espacio aéreo, y Heródoto fue el que ya empezó a darse cuenta que las cosas ocurren en tales ciertos lugares, que por eso tiene que estar necesariamente conectada la investigación histórica a la investigación geográfica. Por eso es que la historia implica el análisis de otros dos términos o conceptos o realidades, lo que quieran ustedes entender, que son el tiempo y el espacio. Conceptos sobre los cuales ustedes van a hablar también, excepto los que ya han participado, que tienen que esperar un poco la próxima clase. ¿Qué son el tiempo y el espacio? Y claro, como siempre, según qué autor, según qué investigador, qué ha producido él o ella, si es mujer, sobre el tiempo o el espacio, para que nosotros digamos, qué interesante, yo voy a buscar esa obra o un resumen para entender mejor. ¿Ve? Entonces, de eso se trata cuando participamos. Entonces, está bien, Neisa, solo que igual hemos hecho algunas pequeñas observaciones que los que luego participemos, digamos, que hemos escrito lo que hemos investigado, que tenemos idea de sus textos, o uno de sus textos, porque Neisa se ha referido a algunas fuentes, pero incluso en otro idioma. Y si no nos aclara, por ahí no entendemos, o no entiendo mucho. Yo felizmente conozco bien el idioma inglés, pero puede que otros no. Entonces, para el grueso hay que decir, esta palabra quiere decir tal cosa. Algunas palabras son muy parecidas, como edition, por ejemplo, que quiere decir edición, edition en inglés, y se ha referido a eso, pero otras son totalmente raras, porque el idioma inglés no es pues parecido al español. El inglés es más fácil que el español. Claro, el que no sabe le parece difícil, pero el español es más difícil porque tiene más conjugaciones, más declinaciones verbales, etc. Pero felizmente es algo que conocemos, que lo estamos conociendo cada día mejor, porque de eso se trata de estudiar. Estudiar en otra lengua es complicado. Lo sepas. Entonces, las ventajas que estamos estudiando en nuestro propio idioma, en el que mejor conocemos. Entonces, por lo que hemos escuchado, podemos decir que la historia es
el análisis del tiempo pasado más relevante de los humanos. La historia es el estudio del pasado humano más relevante. Porque claro, el ser humano, los humanos tenemos mucho tiempo pasado, pero hay cosas que son habituales, corrientes, comunes. Pero una revolución no es algo que se produce cada año. Eso es relevante. La invención de una nueva máquina no se produce, por eso es nueva, y por eso importa saber esa máquina o ese robot, qué cosas hace. Eso es relevante. Y la revolución o la guerra son relevantes, aunque hayan causado mucho componente negativo, pero de eso se trata, el análisis del pasado humano más importante. La historia también es el análisis de la experiencia humana, lo que el ser humano ha experimentado. En términos de evolución, es decir, de avance y de involución o retroceso. Porque claro, con excepciones, gran parte de la gente piensa que la guerra es una actividad humana involutiva, porque en vez de avanzar y crecer, construir más, ¿qué es lo que la mayoría queremos? Se retrocede, o que se mata, se destruye, se bloquea, etcétera. Y claro, eso probablemente a alguna gente le interese, pero ese componente de negatividad, que incluso para alguna guerra probablemente, como la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, fuera importante ese tiempo, porque se decía que la guerra revitaliza la economía. Es uno de los principales motores de la economía, evidentemente. Pero sí, eso significa la destrucción, la muerte, el dolor de los humanos. Si eso es positivo, que hayan guerras todos los meses, semanas y días. Pero si no, parece que no fuera algo deseable. Y no es porque la mayoría, como mayoría lo decide, sino porque es evidente, incluso como individuo o como familia, porque en la guerra los individuos son los que mueren, las familias son las que se destruyen, las poblaciones, como actualmente en Ucrania, en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, las que sufren. Que van a haber defensores de la guerra, va a seguir habiendo, como Maquiavelo, que él mismo escribió una obra pequeña, aparte de su famoso El Príncipe, que se llama El arte de la guerra, de Maquiavelo. Y también hay otra arte de la guerra de Sun Tzu, y a un pensador oriental, ¿no ve? Que tiene otro criterio sobre la guerra, o como von Clausewitz, también de la guerra, su libro, pero del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero por eso la historia, reiteramos, significa una revisión, pero una revisión metódica, con ciertos componentes propios de la ciencia de la historia, porque es toda una disciplina. Por eso hay una carrera de historia en la Universidad Mayor de San Andrés, en la UPEA y en algunas otras. Porque claro, muchos dicen, no, es una maravilla la historia, pero luego, ¿dónde trabajo? Yo quiero estudiar algo que me dé posibilidades de trabajo, como es el derecho, por ejemplo. Pero bueno, eso cada uno lo decide en función de sus propios intereses, pero
Como han podido ver, ustedes han dado algunas pautas sobre lo que es la historia, investigando, no porque se les ocurra, ¿qué crees que es la historia? No, no se trata de creer. No, yo creo que es historia, o yo sé parcialmente porque me lo ha dicho este autor, o esta academia como la RAE, pero tal vez haya que completar, ampliar. Entonces, eso es lo que hay que seguir haciendo para la próxima clase, porque sigue en ampliación del concepto de lo que es la historia. Ya entramos a lo que es la protohistoria, la prehistoria y los factores que permiten que se haga ese análisis del pasado, que son el espacio y el tiempo. Y claro, también yo a este chat del curso voy a mandar una lista de nombres de investigadores y personajes importantes de los cuales hay que saber algo, por lo menos mínimo. Voy a poner, por ejemplo, Aristóteles, como su compañera ha mencionado, Heródoto, por decir, que fue un griego que vivió en tal tiempo que produjo tal obra, o tales dos obras importantes, para que cuando escuchemos ya nos digamos quién era pues Carlos Marx, por qué es importante, o Heródoto, o Polibio, bueno, cualquiera hay, muchísimos. Y hay algunos que los vamos a mencionar, y es exacto, porque ya lo hemos investigado cualquiera. Yo voy a decir, a ver, Alejandra Choque, por ejemplo, díganos quién fue Aristóteles. Y ella no va a poder decir, no sé, porque salvo que no haya investigado, porque cuando yo les dé esa lista, que haré entre hoy o mañana, no siempre para el miércoles, dependiendo de otras actividades que tengo, pero ella nos va a recordar porque ya va a haber buscado quién fue Aristóteles, básicamente, cuál es una o dos de sus obras más importantes, para que cuando hablemos de él digamos, ah, claro, él conocía, porque Heródoto era pues historiador, por eso fue considerado el padre de la historia, porque por lo menos inició el análisis sistemático del pasado humano, y esa es la forma en la que debemos desarrollar nuestra participación. Bueno, quedaremos acá. Nos vemos el día miércoles, en el que reiteramos, ya va a abrir el enlace Cosette Poma, pero iremos viendo las posibilidades de estar todos juntos, porque el problema es que si no admite a más de 100 personas, bueno, algunas no van a tener la posibilidad de participar. Entonces, quedamos acá. A ver, Lidia Aparicio quiere hablar. Bueno, probablemente muchos quieran hablar, pero ya no tenemos tiempo, ya ha culminado nuestro horario. Entonces, la próxima clase nos vemos. ¿Lo ven?